En la actualidad nos puede parecer muy fácil que un artista tome sus tubos de óleo o acrílico comprados en una tienda y comience a crear sobre un lienzo una obra de arte. Pero no siempre fue tan sencillo. Lo que sí podemos asegurar es que desde la prehistoria, el ser humano sintió la necesidad de expresarse mediante la pintura y buscó las formas para hacerlo, y esa búsqueda llega hasta el día de hoy, como podremos comprobarlo en este episodio. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque quizás te sorprendas, ¿eh? Mi nombre es Greta y te saludo como siempre desde La Habana, este pequeño puntico en el mapa. Por supuesto, estoy muy bien acompañada por mi amiga Jenny. Hola a todos. Yo adelanto, antes que lo preguntes, que mi pigmento preferido es el azul, pero un azul muy específico. No quiero que nadie me lo quite. ¿Y quién te lo va a quitar, eh? Porque mi pigmento preferido es el verde en sus diferentes variantes. ¿Tú sabes de quién yo hablo? Fíjate, ya estás adelantando la sorpresita que tenemos hoy, que nos tiene emocionadas. Estoy como los niños chiquitos, que no me puedo quedar callado nada. Ya veo. Pero yo no creo que esa sorpresita te vaya a quitar tu azul. Bueno, y si me lo quita está perdonada, porque se le quiere bastante. Está recogiendo cordel. Ahora vamos a centrarnos en el tema. Como decía al inicio Jenny, qué fácil se ve todo desde la actualidad, ¿verdad? Así Queremos mismo. pintar, pues compramos las pinturas ya preparadas, envasadas y listo. A crear se ha dicho. Pues sí. Pero hace siglos los artistas sí debían tener sus dosis de alquimistas o de químicos. De hecho, cuando llegaban como aprendices a un taller, tenían que ir familiarizándose con los métodos de preparación de las pinturas, las proporciones de las mezclas, entre otros detalles, porque si no aquello era un desastre. Ni nosotras, ni tú que estás escuchando este podcast ahora mismo, tenemos la necesidad de convertirnos en químicas y mucho menos en alquimistas. Pero sí resulta muy interesante conocer cuáles son los componentes básicos de la pintura. Bueno, hay 3 elementos que no pueden faltar en la pintura. Dinos cuáles, please. El más importante es el pigmento, que viene siendo como el material base y es el que le aporta el color a la pintura. Y ese pigmento puede ser de procedencia mineral o procedencia orgánica. Ajá. También está el disolvente, que es el que permite lograr la consistencia que se desea en la pintura. 2 disolventes muy habituales son el alcohol y la acetona. Y bueno, por último tenemos el aglutinante, que es el que garantiza que se unan las partículas del pigmento y hace que la pintura se fije sobre la superficie en la que se va a aplicar. ¿Ejemplos de aglutinantes? Bueno, a lo largo de la historia se han empleado las yemas de huevo, el aceite, la cera de abejas, hay otros también. Súper interesante. Y mi amiga, después de la revolución industrial, la obtención de pigmentos se hizo más fácil, hasta nuestros días en que contamos con una gran variedad. Sí mismo. Pero siglos atrás ese proceso era sumamente complejo y costoso. Los artistas no podían pintar con lo que se les antojase. De hecho, incluían en los contratos con los clientes qué pigmentos iban a emplear y las cantidades. Claro. Y si los clientes aceptaban, pues entonces se llegaba al acuerdo. Pero era un asunto serio, había que tener las cuentas claras, ¿eh? Y qué cómodo es para nosotros haber tenido antepasados tan ingeniosos que hicieron maravillas para ir creando poco a poco los pigmentos. Hay que darle gracias. Bueno, hay que agradecerle hasta a los artistas primitivos. Sí. Porque ya en la prehistoria el ser humano estaba inventando pigmentos que se obtenían ya fuera de flores, de sangre de animales, de la propia tierra. Del carbón vegetal, de algunos minerales. Bueno, y para no dejarnos mentir, están ejemplos como las pinturas rupestres en las cuevas de Altamira, en Cantabria, sí, donde vemos el empleo del ocre amarillo, el ocre rojo, el negro. Y ni hablar de civilizaciones como la egipcia. Es que fueron unos innovadores los egipcios, ¿eh? Exactamente. Poco a poco los medios de transporte se iban desarrollando y cada vez se hacía más fácil importar pinturas de Europa o de Asia. Pero los egipcios no se acomodaron. Ellos crearon las suyas propias como el llamado azul egipcio, que aclaro, no es mi azul preferido, pero tuvo tremendo mérito. Imagínate que con ese azul los egipcios se convirtieron en los primeros en conseguir un pigmento artificial a través de mezcla de sílice, cobre, carbonato cálcico y natrón, lo que daba como resultado una sustancia cristalina que se mezclaba con clara de huevo y otros espesantes y así se lograba una larga duración.
Oye, pero tú sí estás hecho una química. ¿Tú crees? Es que me he adentrado en el tema con ganas. Ya veo, me tengo que poner las pilas. Póntelas. Por cierto, tengo un datico curioso del color en Egipto. A ver. Si nos fijamos en las diferentes escenas, vemos que el color estaba estandarizado. O sea, había como especies de reglas. Ujú. Los hombres egipcios, por ejemplo, se representaban con una piel marrón rojiza que simbolizaba la vida al aire libre de la mayoría de los hombres. Mientras que las mujeres se pintaban con una piel más clara, Claro. algo amarillo, blanca, porque pasaban más tiempo en el interior. ¿Y los dioses? Bueno, los dioses generalmente se representaban con la piel dorada, aunque había sus excepciones, ¿no? Como el dios Osiris, que casi siempre lo vemos con piel verde o negra porque simboliza la fertilidad, la regeneración, el inframundo también. Ay, mencionaste el verde. ¿Tu preferido? Así que no me puedo quedar callada porque los egipcios también consiguieron varios pigmentos verdes, como el verde montaña, que es muy intenso, y lo obtenían moliendo un mineral verde llamado malaquita. Además también menciona el negro, que se obtenía a partir del carbón. Como también crearon varios amarillos, entre ellos el amarillo momia. Un poco tétrico él. Ujú. El amarillo momia, como indica su nombre, y aunque nos parezca algo aberrante, se confeccionaba moliendo la carne disecada de las momias. Bueno, realmente en un principio ese amarillo no tuvo un uso artístico, pero a la altura del Renacimiento los artistas sí comenzaron a utilizarlo, también en el romanticismo, hasta que en el siglo XIX, bueno, se dejó de emplear ya por suerte. Vamos a un acordito porque eso estuvo fuerte, ¿eh? Sí, vamos. No podemos dejar atrás la antigüedad sin mencionar a los romanos que también hicieron su esfuerzo con aquello de los pigmentos. Imagínate que tuvieron la capacidad, Jenny, de descubrir que si sumergían en vino piezas de bronce, al cabo del tiempo aparecía sobre esas piezas como una capa de color verde que si la raspaban, se desprendía un polvillo que podían emplearlo como un pigmento. Te veo dándole tremendo bombo y platillo al verde y no ha sucedido así con el azul. Pero no me puedes negar que el verdigris o cardenillo, como se nombró este pigmento, fue un tremendo aporte de los romanos Sí. que lo usaban en sus frescos, en sus mosaicos, a pesar de que era de corta duración, lo admito, y siglos más tarde se continuó usando. Ya lo veremos. Otro pigmento, no verde, Greta, lo siento, pero sí rojo, Ok. que los romanos apreciaron muchísimo fue el cinabrio, Ah, sí. que se deriva de un mineral que lleva ese mismo nombre. Este fue un pigmento caro y apreciado que se empleó en general en las pinturas de la antigüedad. En Roma se usó para decorar los hogares de los más poderosos, a manera de frescos en las paredes. Para el que no lo conozca, el fresco es una técnica pictórica que se aplica en las paredes con el enlucido húmedo. Vaya, dicho de una forma muy rápida y sencillita. Bueno, y pasamos por la Edad Media, donde, por cierto, se popularizó entre los artistas utilizar el huevo como aglutinante, porque obviamente no solo se perfeccionaban los pigmentos, sino que con los disolventes y aglutinantes también se seguía experimentando. Claro, y es justamente en la Edad Media y en los siglos posteriores, con el Renacimiento, que llega la furia por un pigmento que se convirtió en el más caro de toda la historia. Hasta el siglo XIX fue el sueño, tal vez inalcanzable, de todo pintor. ¿Sabes que llegó a valer más que el oro? Lo sé, sabes que ese sí es mi azul preferido. Lo sospechaba, pero ha llegado el momento de nuestra sorpresita. Ya tú y yo hemos hablado bastante. Bueno, para demostrarle cuánto la queremos, Qué cara de víctima. voy a dejar que hable sobre mi pigmento preferido. Qué bonito es esto de tu parte. Resulta que nuestra sorpresita es la otra integrante de este podcast, nuestra Gretu querida, que se encuentra en Madrid, España. Ella estuvo pasando por unos días de adaptación, pero ya está de vuelta con nosotras. Bienvenida, Gretu, se te extrañaba. Buenas, buenas, con fanfarria y todo. Yo también las extrañaba, pero gracias a la tecnología ya estoy de vuelta. Además, estoy a punto del llanto por ese gesto que ha tenido de Queen conmigo de dejarme hablar sobre su pigmento favorito, he de confesarlo. Tú sabes que yo estoy llena de detalles. Pues adelante, Gretu. Cuéntanos qué pasaba con ese famoso pigmento que todos querían, pero que no todos podían tener. Les cuento. Estamos hablando del azul de ultramar.
Era toda una sensación este color, chicas. Era súper luminoso, tenía muchísimo brillo, estabilidad, pero era difícil de elaborar. No todo puede ser color de rosa. Se obtenía a partir del lapislázuli, que era una piedra semipreciosa que se extraía fundamentalmente de las montañas del noreste de lo que es actualmente Afganistán, donde ya se había empleado en pinturas desde muchos siglos anteriores. Y cuando llega a Europa, se conoce en Europa, pues quedaron fascinados y lo nombraron como azul ultramar, porque provenía precisamente del otro lado del mar. Muy obvio su nombre. Ahora bien, fíjense, chicas, si este pigmento fue súper cotizado, que cuando investigamos sobre qué pintores lo habían empleado, no dejan de salir a la luz nombres de maestros como, no sé, Miguel Ángel, que lo emplea, por ejemplo, en la Sagrada Familia, o Tondo Doni, nada más y nada menos que para el manto de la Virgen María y el cielo, o Rafael en la obra El sueño del caballero, que lo utiliza bastante en ese estado puro, en la túnica del caballero que está justo en el centro. Y las dos mujeres que representan el placer y la virtud, pues también lo llevan, lo que en este caso mezclado. También lo usaron Giotto, Durero, nuestro querido amigo Tiziano, que como ya dijimos en el episodio 79, fue un pintor muy afortunado, por lo que se podía dar el lujo de usar el lapislázuli. Además, Venecia era el puerto por donde entraba justamente a Europa esta piedra semipreciosa en aquella época, así que lógicamente, pues no es de extrañar que el maestro la haya empleado bastante. Y también su rival eterno Tintoretto, que también estuvo pisándole los talones ahí. Y del pintor barroco Vermeer, podemos decir que fue un adicto al azul ultramar, le fascinaba de hecho, lo empleó en sus conocidísimas obras, La lechera y La joven de la perla, en fin. Quiso usarlo tanto en sus obras que se dice que hasta endeudó a su familia. Tremendo lo de Vermeer. Y mencionabas, Gretu, que Miguel Ángel lo empleó para darle color al manto de la Virgen María. Esto fue muy recurrente. Así mismo, Jenny, sí. Como era un color tan caro, pues los artistas lo reservaban para elementos importantes de los cuadros. Yo también lo hiciera. Como justamente era, por supuesto, el manto de la Virgen María, como símbolo de la unión sagrada entre el cielo y la tierra, porque hacer uso y abuso de él era imposible, como que no da la cuenta. Y bueno, algunos artistas lo que hacían era mezclarlo con otros pigmentos como el blanco de plomo o albayalde, que existía desde la antigüedad, pero que tenía un inconveniente. Era extremadamente tóxico. Y ahí viene otra cuestión. Por suerte, toda aquella especie de locura se frenó un poco en el siglo XIX, cuando el químico Jean-Baptiste Guimet inventa el azul ultramar artificial, que es de origen sintético, obviamente. Lo que lo hizo pues más asequible y los artistas pudieron emplearlo con mucho más frecuencia, como los impresionistas, por ejemplo. Gretu, mencionabas lo extremadamente tóxico que podía llegar a ser el blanco plomo, y ese es solo un ejemplo. ¿Te imaginas cuántos artistas a lo largo de los siglos han visto afectada su salud por exponerse durante tanto tiempo a los pigmentos y compuestos químicos? Creo que no están cuantificados con certeza los daños, Gretu, sobre todo porque a veces se enmascaran tras otras aparentes enfermedades, pero sí pienso que sin dudas han sido muchos, sobre todo en siglos pasados, por supuesto. Por suerte, el propio blanco plomo fue sustituido en el siglo XIX por el blanco de titanio, que no es tóxico, que es mucho más estable y tiene un poder de cubrición que es muy superior. Hay una obra hermosa de Joaquín Sorolla titulada La Madre, en la que predomina el blanco de titanio. Sí, muy bonita esta pintura. Y también, por ejemplo, en el siglo XVIII se crea el verde de Chile, que debe su nombre al químico que lo inventó. Como pigmento, pues sí, funcionaba. De hecho, sedujo a pintores como Cézanne, Van Gogh, Monet, pero fue un arma de doble filo, ya que uno de sus componentes era arsénico y esto dañó la salud e incluso provocó la muerte de más de una persona. Algunos investigadores creen que este pigmento fue el que ocasionó la diabetes a Cézanne o la ceguera a Monet. Sí, lo he leído. En el mismísimo Antiguo Egipto fueron muy empleados los pigmentos amarillos, como ustedes dijeron al comienzo del episodio, y uno de ellos fue el oropimente, que se empleaba para pintar las paredes de cámaras funerarias y sarcófagos, pero ojo, contenía arsénico también. No obstante, se continuó usando en la Edad Media, luego en el Renacimiento y aún después, mucho después, hasta que se prohibió su uso ya en el siglo XIX, definitivamente, porque era demasiado. Así que
la búsqueda de nuevos pigmentos ha tenido también su lado oscuro y triste, podemos decirlo de alguna manera. Ay, pero nosotras estamos muy contentas de escucharte a ti, Gretu. Uy, gracias. Y no te preocupes de Queen, que de este tema quedan cositas súper curiosas por decir, solamente para ti. Me gusta la reciprocidad. Gracias, Gretu. Chao, gracias. Jenny, luego de escuchar toda aquella locura por el lapislázuli que reinaba en Europa, podemos preguntarnos, ¿qué pasaba del lado de acá del Océano Atlántico, en la América precolombina? Quizás pocos se imaginan lo que pasaba del lado de acá. Mira, yo te propongo ponerle pausa a esta historia y dejar para el próximo episodio esa respuesta. Con las otras cositas súper interesantes de las que Gretu hablaba, que por cierto son cositas actuales. Y casi tan locas como la furia por el lapislázuli de hace siglos, ¿no crees? Lo creo. Y a ti que nos escuchas, te damos las gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Recuerda que la semana que viene volvemos para cerrar este tema que nos tiene súper embulladas, porque como siempre te digo, el arte y la pasión por él son idiomas universales que a todos nos unen. Durante esta semana estaremos activadas por nuestro perfil de Instagram para que veas con tus propios ojos lo que aquí te hemos contado. Nosotras somos Jenny y Greta. Chao. ¡Chao!